Bienvenido, hermano Nelson, una bendición, ¿verdad? Que esté con nosotros. Bueno, esta es su casa, ¿verdad? Esta es su casa, así que un aplauso, mis hermanos, la gloria para el Señor y nuestro hermano pastor con ustedes. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y tenemos una palabra de bendición, una palabra de oración al Señor. Padre, muchas gracias le damos por su amor, Señor, por su misericordia extendida hoy hasta esta comunidad, hasta este caserío. Padre Santo, sabemos que cada vez que esta palabra se está compartiendo, es su amor manifiesto, Dios, como dice su palabra, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy sabemos, bendito Dios, que hemos venido a cumplir su mandato, hemos venido a cumplir esa comisión encomendada, pero suplicamos que su Espíritu Santo, Señor, haga la obra que tenga que hacer en cada corazón. Conoce usted, Señor, cada necesidad, conoce usted, Padre, la angustia o la situación espiritual de cada uno de los que están siendo alcanzados por este sonido. Y hoy suplicamos, Señor, que su misericordia se manifieste, que su amor, Señor, pueda obrar arrepentimiento en cada vida, en aquel que está desanimado, Dios, aquel que cree que ya no tiene perdón. Pueda su Espíritu Santo, Señor, hacer esa obra de reconciliación, esa obra de arrepentimiento, Padre Santo, que solo usted sabe hacer en aquel necesitado, Padre bendito, a pesar de que su alma, su mente misma le susurre que ya no hay oportunidad para su alma, que él está atado en la condición de pecado. Bendito Dios, sea su Espíritu Santo hoy trayendo esa fe necesaria para volver a ese camino que usted ha determinado para el hombre, que ande para salvación de su alma. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos, Señor, toda obra de oposición. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquel, Señor, que está siendo perturbado ahora mismo, Señor, por una obra espiritual, reprendemos, Señor, toda obra de oposición del enemigo y suplicamos su Espíritu Santo, rompiendo, Señor, toda atadura, toda cadena, en el nombre poderoso de Jesús. Aquel que está atado en una condición de vicio, en una condición de pecado, sea libre ahora por los méritos de Jesús en aquella cruz. Creemos, Dios, en esa libertad, en esa victoria que usted está dando a cada vida hoy, y le damos las gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos, Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar sus asientos un momentito, y yo quiero invitar a mis hermanos, amigos que están en su casa, para que puedan dedicar estos minutitos a ser ministrados por la palabra del Señor. El predicador puede dejar la garganta en un púlpito, el predicador puede desgarrarse sus cuerdas bucales gritando acá el evangelio de Cristo Jesús, pero es el Espíritu Santo el que visita el corazón de cada persona necesitada y hace esa obra necesaria de arrepentimiento. Así que los que estamos acá también, hermanos, permanezcamos atentos y no nos durmamos, ¿verdad? Hemos estado cantando, el clima está bien agradable, ¿verdad? Y alabemos al Señor, intercedamos también por aquellos que necesitan salvación. Hoy vamos a meditar en torno a una idea que he titulado Conozcamos la salvación, porque hemos venido con el ánimo de que aquel que no es muy instruido en la palabra sea instruido en términos de salvación, según el tema de esta tarde. Así que usted que está en su casita, usted necesita saber estos aspectos que vamos a estar hablando de la salvación. En primer lugar, diremos que Dios tiene un plan de salvación. Dígame, gloria a Dios. Dios tiene un plan de salvación y para todo el mundo. Dios no aparta ni a chiquito, ni a grande, ni adinerado, ni pobre, ni blanco, ni negro. El Señor dijo en su palabra: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así que para todos es el plan de salvación. En segundo lugar, diremos que Dios dejó un método para ser salvo. Una sola forma hay para ser salvo. En tercer lugar, diremos que Dios dejó también una meta para los que
recibieron el sacrificio de Jesús como su medio de salvación. Así que en torno a esas tres ideas estaremos estudiando hoy la palabra del Señor. En primer lugar, veremos que la palabra del Señor aclara, hermanos, que por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Debemos entender que el apóstol Pablo estaba hablando a este pueblo que era muy intelectual, a la iglesia establecida en Roma. Y los romanos tenían, recuerden, en aquel entonces tenían todo el poder, la potestad en sus manos, porque habían gobernado vastos territorios de lo que habían conquistado. Y aquella gente sentían que estaban en la gloria, pues, y se habían dedicado a disfrutar la vida en los deleites de su carne. Por lo tanto, los romanos eran en todo excesivos. Disfrutaban de los excesos de la comida, de los deleites de la carne. Pero ahora, cuando el evangelio de Jesús les llegó, el apóstol Pablo les deja esta palabra bien sencilla que es aplicable para nosotros también. Y les dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra es muy aplicable hoy para cada uno de nosotros. Nosotros estábamos destituidos de la palabra del Señor. Y si el que nos está escuchando hoy tampoco ha hecho un compromiso con Cristo Jesús, está destituido de la palabra del Señor. Y si usted un día levantó su mano en la iglesia, pero no ha guardado su vida consagrada al Señor, y no ha guardado el testimonio, y ha vivido su vida diciendo que es evangélico, pero no viviendo conforme a los mandatos de Dios, lamentablemente tengo que decirle yo, está destituido de la gloria de Dios. Porque es el pecado el que nos destituye de la gloria de Dios. Es el pecado el que nos aparta de la oportunidad de salvación. Y eso era lo que el apóstol Pablo les dijo a los romanos. De manera introductoria estoy tocando estos versículos, pero también el mismo apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que hay una sola forma de tener esa oportunidad de salvación en nuestra vida, sabiendo primeramente que estábamos destituidos de la gloria de Dios, sabiendo que habíamos pecado delante de Dios y éramos reos de muerte a causa del pecado. Pero dice la palabra: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, amado que me escucha, el amigo que me escucha hoy, yo quiero decirle, Dios mismo ha dejado establecido en su palabra que por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de su gloria. Es decir, destinados para condenación eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, entendiendo eso, que todos estábamos destituidos de Dios, tenemos que saber que por eso precisamente se ideó un plan de salvación para la humanidad. Vea qué hermoso esto. Se ideó un plan de salvación porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, del plan de salvación de Dios. Dios ideó un plan. ¿Y cuál fue el plan ideado por Dios? Así que el amigo que está ahí ahora quizás está diciendo: mire, pero es que yo nunca he podido ser libre. Inicié el vicio a los 10, 12 años y ahora me encuentro atado después de 40 años de practicar este vicio y yo ya no sé cómo ser libre. Por lo tanto, si ese pecado te ha alejado de Dios, la persona está sintiendo que ya no tiene oportunidad. Y hay unos que hacen el chiste, ¿verdad? Que no tiene verdaderamente que ser. Pero algunos dicen: mire, pero ¿cómo voy a dejar este vicio si he hecho tanta inversión en él? O si me costó tanto dinero aprenderlo. Pero la palabra está diciendo que ese pecado te apartó de la misericordia de Dios. Así que Dios ideó una forma para que el hombre no pague el precio de condenación a causa de su pecado. Y la manera que Dios ideó fue cargar el precio de nuestra maldad sobre los hombros de Cristo Jesús. Yo les voy a pedir que no se me distraigan mucho, hermanos. Pongan una cortina acá, porque yo les estoy predicando a ustedes y yo presiento que están mirando para acá. Entonces pongan una cortina aquí.
Dios ideó un plan de salvación. Dios ideó para el hombre esa única forma, y la forma que Dios ideó fue cargar sobre Jesús el pecado de cada uno de nosotros. Tanto de los que ya partieron, de los que vivimos hoy, pero también de aquellos que aún no han nacido. Ya Cristo pagó el precio de su pecado. Dice la palabra del Señor en Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, recordemos que este capítulo de Isaías y todo el libro fue escrito 750 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús. El plan de salvación se ideó mucho antes, porque Dios conocía la condición, conocía de antemano la condición de pecado y de condenación del ser humano. Entonces se ideó este plan de salvación a través de Cristo Jesús. Y acaba de pasar esta famosa semana que se le llama la Semana Santa. Y nosotros hasta nos ponemos un poquito nostálgicos cuando escuchamos esos insectos que cantan por ahí en los árboles de Conacaste, ¿verdad? Y es un concierto maravilloso que se escucha las chicharras, pero inmediatamente que usted empieza a escuchar las chicharras allá al final del mes de marzo, usted dice, ya viene la Semana Santa. Y se nos viene a la mente, estimados hermanos, aquel sufrimiento que se nos ha mostrado a través de la escenificación, de aquellas imágenes y las películas que pasan en la televisión del sufrimiento de Cristo Jesús. Yo quiero decirle que esas imágenes, esas películas, algo tienen de cierto. Amén. El amigo entonces tiene que estar claro que se pagó un precio. Y la palabra del Señor lo menciona, pero dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La humanidad entera conoció el sacrificio de Jesús. Hemos podido conocer su sufrimiento. Hemos podido nosotros conocer a la luz de la palabra cuál fue el sacrificio que pagó, pero también hemos podido conocer la victoria que se gestó a los 3 días de haber sido sepultado. La palabra del Señor dice que resucitó y ascendió a los cielos y ahora intercede por nosotros. Gloria a Jesús. Esta es una noticia maravillosa para aquel amigo que me escucha, aquella persona, sin importar si conoce o no de la Biblia, pero que siente que su vida ha traído consecuencias trágicas alrededor de él, que ha habido dolor, que ha habido tristeza, que ha habido sufrimiento en su vida a causa del pecado. Yo quiero decirle, Cristo ya pagó el precio de nuestra maldad. Cristo ya pagó el precio de nuestro pecado. Y es por eso que el versículo 5 dice la palabra de Isaías capítulo 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Jesús. Molido y abatido, dice la palabra de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo quiero decirle al amigo que nos escucha hoy, el amigo que será alcanzado a través del video, el castigo de tu paz ya fue cargado sobre los hombros de Jesús. Sin importar hasta dónde llegaste en las condiciones de pecado, sin importar hasta dónde te llevó la droga, quizás el alcohol o cualquier otro tipo de atadura la cual te haya hecho infeliz en esta vida, esas prácticas desordenadas en la administración de nuestro cuerpo, como la promiscuidad sexual, el homosexualismo y aún aquellas aberraciones que van en contra mismo del Dios creador de los cielos y la tierra, como la brujería, la hechicería y todas aquellas cosas que son abominables delante de Dios, y te apartaste de Dios y te sentiste posesión de Satanás, porque tú mismo hiciste tratos con Satanás y le vendiste tu alma. El Señor mismo está diciendo en su palabra, herido fue por nuestras rebeliones. Gloria a Jesús.
La brujería es una rebelión en contra de Dios. La hechicería es una rebelión en contra de Dios. El adulterio, la fornicación, la envidia, el chambre, la borrachera, el robo, el asesinato, la violación. Todo esto se convierte en una rebelión en contra de Dios, porque Dios nos hizo como templo y morada de Él para que diéramos frutos de Él. Gloria a Jesús. Pero lo maravilloso es que sin importar hasta dónde el pecado te haya llevado, la palabra del Señor está aclarando con una afirmación poderosa diciendo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Cristo ya pagó el precio, sin importar hasta dónde llegaste con tu pecado, sin importar qué fue lo que tú practicaste con tu vida o lo que hiciste de tu cuerpo. Dice su palabra: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y esto me impacta mucho más. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nadie me puede decir lo contrario. Cuando vivimos en pecado no podemos ser felices. Cuando vivimos en pecado lastimamos a otras personas. Cuando vivimos en pecado lastimamos nuestro propio cuerpo. Cuando vivimos en pecado lastimamos nuestra familia. Cuando vivimos en pecado destruimos a nuestros propios hijos. Cuando vivimos en pecado cometemos cosas de las cuales nos arrepentimos después y ya no podemos echar marcha atrás. Ya no se puede. Pero lo maravilloso que dice su palabra, que el castigo de todo eso que tú has hecho mal, el castigo de que tú vuelvas a ser feliz, ya fue pagado por Cristo Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice su palabra. Maravilloso. Dijimos que este primer apartado lo vamos a entender como Dios tiene un plan de salvación. Y este fue el único plan de salvación que funciona. El plan de la salvación por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y tenemos que aclararlo, estimado que me escucha, porque hay muchas religiones que han ideado otros planes de salvación y han enseñado otros planes de salvación, pero el plan de salvación que menciona las Sagradas Escrituras es la salvación por medio de Cristo Jesús. No menciona otros personajes por medio de cual podemos ser salvos. La palabra del Señor dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Solo es uno. Su nombre es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que ese es el plan de salvación. El plan de salvación es que nosotros creamos en el sacrificio de Jesús. El plan de salvación es que nosotros conozcamos que Él ya pagó el precio completo. El plan de salvación es que nosotros sepamos que nuestra paz está en Él. La palabra del Señor misma dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, porque no puede tener paz. En este tiempo vemos gente tan angustiada y hay tantas enfermedades ahora como resultado de lo que le llaman el estrés. Hay mucha gente angustiada y sufriendo por enfermedades de su cuerpo que son originadas por la angustia misma, por el afán, por aquella cuestión que no lo deja en paz en su vida. Pero Cristo dice que Él es nuestra paz. Así que si usted vive angustiado, si usted cree que sus problemas ya no tienen solución, yo le estoy mencionando hoy que Cristo se comprometió a ser Él nuestra paz. Porque el castigo por nuestro pecado, Él lo pagó. Y eso es el precio de nuestra paz. En segundo lugar, dijimos que hay un método para lograr la salvación. El plan ya dijimos que es a través del sacrificio de Jesús, el plan de salvación. Pero ¿cuál es el método que el Señor entonces ha dejado para nuestra salvación? Valga hacer un paréntesis retrospectivo, porque hay personas que no creen en el infierno. Hay unos que creen quizás que las religiones todavía están creyendo que esto es mentira y están diciendo que no existe el infierno. Y algunos hasta tienen unos dichos populares que dicen: muerto el perro y se acabó la enfermedad. No es cierto. Algunos creen eso. Pero yo quiero decirle que las Sagradas Escrituras tienen promesas, profecías, que todas las que estaban escritas
prácticamente se han cumplido. Lo único que nosotros estamos esperando su cumplimiento es la segunda venida de Cristo Jesús y los eventos futuros a partir de ahí para allá. Pero todo había sido escrito en las Sagradas Escrituras y se cumplió. Había prometido el Señor la venida de Cristo Jesús y vino. Aún del lugar donde había dicho la Biblia, había profetizado que iban a ser de la ciudad de Belén y allí nació. Había prometido que tenía que huir cuando él estuviera tierno y tuvo que huir a Egipto. Se había prometido, se había profetizado que el Señor Jesús iba a tener su ministerio y que iba a ser crucificado, y fue crucificado, y todo lo que se había profetizado se cumplió. Ahora yo quiero decirle al amigo, si lo más difícil para Cristo se cumplió, su sacrificio cruel en aquella cruz, profetizado y se cumplió, ¿usted cree que no se cumplirá el juicio de esta humanidad, en donde serán separados unos para vida eterna y otros para condenación eterna, si eso será menos doloroso? Si lo más doloroso que prometió ya lo cumplió. Gloria a Jesús. Así que dijimos que hay un método entonces para lograr ese plan de salvación. Y lo primero que debemos conocer es que ese método incluye el creer en Él y seguirle. No hay otra manera. Usted puede oír de Cristo Jesús. Usted puede tener hasta una imagen de Él ahí en su pared. Pero si usted no cree de lo más profundo de su corazón y consagra su vida a Él y dispone a obedecer su palabra todos los días de su vida, el plan de salvación no funcionará para usted. Pero la palabra del Señor dice en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es bien hermoso porque Cristo, ya conocimos que Él es el plan de salvación, ya conocimos que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Y Jesús dijo de qué manera: si alguno me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Tengo que explicar esto un poquito porque en Chalatenango las personas usan un dicho un poco popular. Y cuando el esposo es borracho, cuando el esposo es vicioso, cuando el esposo es mujeriego, y usted platica con una señora de Chalatenango, ellas dicen, esta es la cruz que me tocó llevar. Pero Cristo, cuando dice tome su cruz y sígame, no está refiriendo a tener un sacrificio en la vida y de esa manera ganarte la salvación. Está explicando allí mismo en ese versículo cuando dice tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es que el problema es que esta naturaleza, dice la palabra, que te conduce de continuo al mal. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos que negarnos a nuestros deseos. Y esa es la cruz que tenemos que tomar cada día, porque así dice el versículo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa? Cada día en la mañana usted tiene que estar dispuesto a honrar al Señor. La carnita va a querer pecar ese día, pero usted le va a decir, le pertenecemos a Cristo. En lugar de decir malas palabras, cantamos alabanza. En lugar de hablar mal de las personas, las bendecimos en el nombre de Jesús. En lugar de robar, mejor damos al necesitado. En lugar de hacer mal a las personas, le hacemos bien y le procuramos el bien. Niéguese a sí mismo, dice la palabra. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Que tú ya tenías mañas en tu vida, que tú ya tenías malos hábitos en tu vida, que tú practicabas algunas cosas que te deleitabas mucho en hacerlo y estabas atrapado en eso. Aquel que tiene 3 mujeres se deleita en eso y no puede salir de eso. A eso se refiere la palabra cuando dice, si querés ser salvo, si querés seguir a Jesús, toma tu cruz, es decir, deja las 3 que no son tus mujeres y quédate solo con tu esposa. Eso es tomar la cruz para seguir a Jesús.
Si aquel estaba acostumbrado, hermano, a ser una mala persona, a ser alguien que asesinaba, a ser alguien que irrespetaba a las personas, a ser alguien que era violento, ahora se va a negar a esos deseos de su carne y va a empezar a practicar el bien. Y la carne le va a decir: ahora, ¿qué te pasa? Como dicen los amigos, ¿verdad? ¿Acaso ya la mujer se te subió acá, que ya no te quieres echar un par de cerveza con nosotros? No, es que ha tomado su cruz y ha decidido seguir a Cristo Jesús. Es que ha decidido negarse a los deseos de su carne. Ya no le importará la presión de los amigos, no le importará la crítica de los que lo conocen, sino que ha decidido obedecer esta forma de la cual dijo Jesús que podemos ser salvos. Tome su cruz y sígame. ¿Cuántos tuvieron lucha para estar ahora en este evento acá? Así como que no tengo ganas, como que tengo otras cosas que hacer, como que yo quisiera ir a otro lado, pero los hermanos dicen que hay que estar debajo de la mate, allá en Quebrada Honda, predicando la palabra, como que somos locos allá en la calle y la gente se te queda viendo raro y algunos dicen: quizás no voy, mejor en la iglesia. Eso es muy informal allá en la calle, pero el Señor te dijo: toma tu cruz y sígueme. Y nos deleitamos en llevar la cruz de Cristo, negándonos a los deseos de nuestra carne. Yo estuve en una vigilia anoche, allí en Concepción. Salí de allí a las 11 de la noche para mi casa. Tuve que salir temprano porque yo tenía que ir a hacer un negocio hoy mismo en la mañana a Santa Ana. Así que he ido corriendo a Santa Ana a hacer un negocio y regresar a mi casa. Y salí corriendo para volver acá y estar juntamente con ustedes. ¿Usted cree que esta carnita, esto que ven acá, esta carnita, quería andar acá carrera y carrera si hoy es domingo? Yo trabajo toda la semana. Pero como no hago lo que mi carne quiere, porque he decidido honrarle a Él. He decidido tomar mi cruz y seguirle. Y me mira triste. No estoy triste. Yo estoy feliz por la oportunidad de servirle al Señor, porque esta vida se va rápido. Así que a eso se refiere la palabra cuando dice: ese es el método. Ya comprendiste que hay un plan de salvación para ti, pero no se trata solo de decir: entonces yo ya soy salvo. No, se trata de que Cristo dijo: toma tu cruz y sígueme. Pero oiga qué maravilloso. Esto es voluntario. Yo quiero decirle al amigo que es voluntario. San Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 dice la palabra: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor dispuso en su corazón que se venga a predicar la palabra a este lugar. Yo no sé cuántas veces han estado acá predicando. Pero hoy vinimos y unos hermanos vinieron y se subieron al árbol para que hubiera una bocina que alcanzara por el cerro para arriba. Así que yo no sé cuántos están escuchando allá por el cerro para arriba. La invitación te llegó. Cristo te vino a buscar. Y es allí donde se cumple esta palabra que dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. El escritor del Evangelio San Juan estaba haciendo referencia al hecho de que Cristo se despojó de su gloria y vino a lo que le pertenecía. Vino a cumplir su propósito. Vino a habitar en la tierra despojándose de su gloria. Pero dice la palabra: y los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Israel, el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. ¿Se recuerdan ustedes cuando Pilato quería soltar a Jesús? ¿Cuáles eran los gritos de aquella multitud pidiendo la crucifixión? Crucifícale, crucifícale. Y Pilato decía: yo no encuentro pecado digno de muerte en este hombre. Ahora, ¿qué voy a hacer con él? Y ellos gritaron más fuerte todavía, dice la palabra: crucifícale. Y si es justo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es que es por eso que se escribió este evangelio diciendo: los suyos no le recibieron. Llegaron hasta la última consecuencia y asesinaron a Jesús de esa manera cruel en la cruz. Pero esto es lo maravilloso, estimado, de Quebrada Honda y todos los que sean alcanzados a través de esta palabra. El evangelio también dice
mas a todos los que le recibieron. Es decir, ahora mismo usted que está en su casa tiene la oportunidad. Cristo te ha venido a buscar hoy. Tú tienes la oportunidad de recibirlo o rechazarlo. En aquel tiempo lo rechazaron y ya sabemos lo que pasó. Fue crucificado para cumplir el propósito escrito en su santa palabra. Pero ahora la palabra está llegando para ofrecerte salvación y vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora yo quiero explicar algo práctico acá. Si usted me está escuchando en su casita, es un paso grande ya. Pero si usted dijo, ahora están esos locos ahí gritando, yo ni caso les voy a poner, me pongo unos audífonos o le doy volumen a mi equipo de sonido y voy a escuchar la música que me gusta. O me voy a ir a meter allá al barranco, el escondido, o esos barranquitos que hay ahí para arriba, ¿verdad? Porque no quiero escuchar esos gritos que me traen. Tú estás rechazando a Cristo Jesús. Él te vino a buscar. Y dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú te quedaste escuchando allí, donde quiera que te encuentres en tu casita, más si dejaste de hacer lo que estabas haciendo por dedicarle un tiempito al Señor, qué bendición tan grande. Porque ya diste un paso grande de fe. Y el Señor, que todo lo conoce, está mirando tu actitud. Y Él está diciendo, hey, dejó para más tarde la echada de las tortillas por escuchar mi palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay regalo más grande, no hay bendición más grande en esta vida que nosotros seamos establecidos hijos de Dios. Es que no hay bendición más grande. Usted puede ser el alcalde, usted puede ser diputado, usted puede ser presidente, usted puede estar en la NASA, usted puede ser una persona importante, usted puede ser un prepotente quizás de una autoridad armada, pero no hay nada más importante que ser hijo de Dios, porque todo lo que logremos en esta tierra, los bienes materiales, no son perdurables. Partimos un día para ser juzgados delante de nuestro Dios, y es para eso que tenemos que estar listos, para ser juzgados delante de Dios y ser hallados aprobados. ¡Qué bendición! Así que hoy es la oportunidad para que usted sea llamado hijo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Únicamente creer en su corazón en Cristo Jesús y recibirle, no despreciarle. Vea qué bendición. También dice la palabra que no nacerá de nuestra voluntad. Tome su cruz no significa no acceda a los deseos de su carne. Pero también, hermano, tenemos, después de haber conocido y recibido a Jesús, tenemos que andar en su voluntad. ¿Cuántos andan en la voluntad de Dios? ¿A cuántos les cuesta? Sí cuesta. Pero ¿cuántos han dispuesto a llegar hasta el final honrándole a Él? Gloria a Jesús. Dice su palabra, vea, Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. El 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces significa que no se trata solo de conocer a Jesús, de creer en Cristo Jesús, sino de estar dispuesto a hacer su voluntad. Dios nos bendice de una manera especial, pero hay personas que estaban pegadas en sus posesiones materiales, a quien Dios les ha pedido que lo dejen todo para seguirle. Así que yo les recomiendo, si usted tiene posesiones materiales y quiere servir a Jesús, sencillamente no se enamore tanto de lo material y el Señor lo va a dejar que usted disfrute lo que tiene. Pero usted se recuerda al joven rico que llegó donde Jesús. Yo he cumplido los mandamientos, todo eso lo he hecho de mi juventud. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y repártelo. Porque Dios conocía lo que había en su corazón.
Dios sabía que él estaba pegado a sus posesiones materiales. Dios sabía que necesitaba renunciar a todo aquello que lo tenía atado. Es por eso que el Señor le dice, vende todo lo que tiene. Así que, mis amados, es necesario, además de recibir la salvación, es necesario caminar todos nuestros días obedeciendo la palabra del Señor. Y oiga qué terrible esta palabra en el versículo 38 de Marcos capítulo 8. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. El hombre se jacta en esta vida. Algunos se jactan de sus posesiones materiales y otros se jactan de que los demás les tienen miedo. ¿De cuáles es usted? Unos se jactan, dije, de que tienen mucho. Otros se jactan de que Dios los hizo guapos, ¿verdad? Y usted lo ve subiendo todo tipo de movimientos raros allá en las redes sociales porque se jactan de cómo Dios los hizo. Y otros se jactan de los que tienen. Y otros se jactan de que las personas le tienen miedo. Hay mucho de eso en este tiempo. Pero vea lo que dice la palabra del Señor. Pero el que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él cuando venga con los santos ángeles de mi Padre. Y no habrá cosa más trágica, estimado, que usted sea causa de vergüenza delante de Cristo Jesús nuestro Señor. Él vendrá a recoger una iglesia para ser bendecida eternamente. Él también ha prometido que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, Él nos bendice. Viene la dificultad y Él está con nosotros. Él nos acompaña. Pero qué triste será si el Señor dijera de nosotros la verdad, que este se avergonzaba de mí. Yo me avergüenzo también de Él. Yo no quiero que el Señor hable de esta manera de ninguno de los que estamos acá. Y además dice la palabra, hermano, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. El Señor prometió un día regresar para juzgar, para separar. Y eso será lamentable porque ya no habrá oportunidad. Los que estén muertos serán separados para condenación y los que estén vivos también serán separados, unos para salvación y otros para condenación si se avergonzaron de Cristo Jesús. ¿Y qué es avergonzarse de Cristo Jesús? Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo tenía 17 años y me decían, vamos a la iglesia, yo decía, es que como me gustan los bailes, es que como me gusta andar con los cheros, ¿y qué van a decir si me ven ahí bien santo con una Biblia? Es que no se necesita ser uno tan encogido para glorificar el nombre del Señor. Aquí hemos cantado, aquí hemos alabado, hemos exaltado el poderoso nombre de Jesús. Usted puede batir sus manos y alaba el poderoso nombre de Cristo. Aquí no estamos tristes, aquí no estamos encogidos, nos alegramos y nos deleitamos glorificando el poderoso nombre de Jesús. ¿Qué más podemos desear de la fiesta del mundo? El Señor nos ha dado libertad. Pero también, mis amados, tenemos que conocer, dijimos, el último punto, usted tiene que conocer que Dios dejó una meta. Dios tiene un plan, eso estamos estudiando, de salvación para cada uno. Dios tiene un método, una forma como nosotros vamos a ser salvos a través de Jesús y permaneciendo honrándole a Él todos los días de nuestra vida. Y en último lugar dijimos, Dios dejó una meta y la meta es reunirnos con Él. Gloria al Señor. Amigo, yo quisiera contarle hoy que Jesús, hablando con sus apóstoles, ellos le preguntaron después de haber resucitado, Jesús, ¿y para dónde vas? Porque él les dijo, vuelvo al lugar donde había venido. Y le dijeron a ellos, pero ¿cómo vamos a saber a dónde vas si no conocemos el camino? Y él les empezó a explicar que él era el camino, pero que él iba a un lugar también. Y le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No se alegraron, hermano. Yo hubiera saltado con todo y la silla. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No importa si estás en el Cerro El Escondido, no importa si estás ahí en Quebrada Honda, no importa si estás en el otro caserío más allá. El Señor dijo, voy a preparar lugar para ti, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hoy le trajimos la invitación al amigo diciéndole, Cristo quiere que tú estés en el lugar que Él preparó para ti. Yo me imagino eso tan maravilloso en el reino de los cielos. El Mesías que un día vino, padeció, murió, fue sacrificado, pero resucitó, ascendió en victoria a los cielos y ahora preparándome lugar en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren estar con Cristo? Pero que no solo sea del diente al labio, sino que verdaderamente nuestra alma se regocije porque queremos estar en su presencia. Es que es algo que no podemos entender todavía. Pero no hay nada más maravilloso que estar en su presencia. Y Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Así que yo le digo al amigo, ¿qué caso tendrá que desperdicies tu vida aquí en sufrimiento? Quizás huyendo, quizás en angustia porque te están persiguiendo, quizás en angustia porque has destruido tu casa, tu familia, tu esposa, en angustia porque no formaste bien a tus hijos y ahora tus hijos son vergüenza para ti. ¿Qué caso tiene que tú sigas rechazando a Jesús cuando Él dijo en su palabra, vengan luego y estemos a cuenta? Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es que Dios no te está poniendo el precio de tu pecado porque Él lo pagó completo en aquella cruz. Él solo te está diciendo hoy, vengan luego y estemos a cuenta. Voy a preparar lugar en la casa de mi Padre, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo quiero contarle al amigo que por eso estamos este grupo de hermanos acá, glorificando al Señor, y no nos avergonzamos del Evangelio y nos ponemos a la orilla de la calle a que nos vea la gente y no nos importa porque sabemos esta promesa maravillosa que estamos esperando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo para partir a ese lugar que Él está preparando para nosotros. Pero también para el amigo que aún no tiene a Cristo en su corazón. Para ellos también es la invitación, porque Cristo dijo en su palabra, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hay algunos que saben que hay muchas personas que le tienen mala voluntad, porque los agrediste quizás en secreto, porque les hiciste mal en secreto, porque le desgraciaste la vida y nadie se dio cuenta, solo tú y la persona a la que tú le desgraciaste la vida. Aunque esa persona quizás no te pueda perdonar en esta vida, yo quiero decirte hoy, Cristo está diciendo en su palabra, vengan y estemos a cuenta, que aunque tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Aunque fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque el sacrificio de Cristo Jesús cubre la totalidad de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, dice su palabra, hemos sido nosotros curados. La gloria sea para el Señor. Pero también la palabra del Señor nos enseña que unos serán apartados para estar con Él. Esa es la meta de esta humanidad. Llegar hasta allá, pero unos serán apartados para bendición. Dice Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, diga gloria a Dios. Venid benditos de mi Padre. Oiga, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese es el recibimiento que Dios quiere hacer a la raza humana cuando partamos de esta vida. Y la gente dice, mire que allá saber cómo será. Aquí dice la palabra, va a haber un recibimiento y si tú viviste honrando al Señor, el Señor dirá,
pasa adelante, bendito de mi Padre, entra para heredar el reino preparado para los santos, gloria a Jesús. Pero hay otro tipo de recibimiento si tú desprecias a Cristo Jesús. Hay otro tipo de recibimiento si tú decides hoy negarte a la invitación. Y dice San Juan capítulo 14 versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando nosotros reflexionamos en la palabra infierno y la estudiamos, nos damos cuenta que la Biblia habla más acerca del infierno que del cielo. Y la gente sigue todavía tomando en poco este lugar de tormento mencionado en las Sagradas Escrituras. Pero si el Señor Jesús hubiera sabido que no había infierno, yo le garantizo que no había razón para ese sacrificio tan cruel en aquella cruz. Pero la Biblia enseña de manera enfática de qué manera y tormentoso es el infierno. Y dice, venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Pero también dice, y apartó a los de su izquierda y les dijo, apartaos de mí, malditos, y que sean lanzados al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Amigo, no es la voluntad de Dios que tú vayas a este lugar de tormento. Y es por eso que en esta tarde envió esta invitación, esta exhortación, para que usted tenga la oportunidad de decidir para salvación. Para que usted pueda decirle a Cristo Jesús, ahora yo te rindo mi vida. Yo quiero hacer mí esa promesa en donde sea recibido en el cielo diciendo, por cuanto me fuiste fiel, por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero qué lamentable será para aquellos a los que el Señor les diga, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vea cómo la palabra especifica para quién fue hecho el infierno. ¿Para quién fue hecho?